Entonces yo quiero que note que este versículo no dice que el propósito de Dios para tu vida es la fama, o una casa nueva, o un carro de último modelo. ¿Verdad que no dice así? Aunque estas cosas no son malas, no. Dios es bueno, y si Él te quiere bendecir con una casa nuevecita, un carro nuevecito con 0 millas, no tiene nada de malo si Él quiere bendecirte con esas cosas, ¿verdad? Yo no quiero que ustedes piensen que yo soy de los fatalistas negativos, que no, que Dios te quiere tener en la miseria. No, Dios es bueno, y todas las cosas que Él hizo en este mundo las hizo para que tú y yo las disfrutáramos. Amén. Entonces Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte también, pero el mensaje principal del evangelio no deben de ser las cosas materiales, porque esas cosas están ahorita y mañana ya no. El mensaje principal del evangelio de Jesucristo es, en primer lugar, que todos sean salvos. Porque ¿de qué te sirve que tengas mucho dinero, que tengas casas, que tengas carros, y al final del día te vas al infierno? ¿De qué te sirve? A ver, alguien contésteme. De nada. En primer lugar, ese es el propósito número 1 de Dios, que llegues a ser salvo. Y si me está escuchando alguna persona aquí en este lugar que todavía no has tenido un encuentro con Jesucristo, que si te mueres en este día, porque nadie sabe, y no estás seguro o segura que te vas al cielo, ¿sabes qué? Dios te ha traído en esta mañana para salvarte, para que escuches el evangelio de Jesucristo, de que Él no quiere que te pierdas, sino que vengas y tengas vida eterna en Cristo Jesús. El diablo te quiere matar, el diablo quiere que seas un miserable en esta tierra y después llevarte al infierno. Por eso el propósito más hermoso, más poderoso para nuestras vidas es la salvación. Entonces, si alguno me está escuchando la voz de este hombre chaparro, prieto y panzón en esta mañana, no es este hombre prieto, chaparro y feo que te está hablando, es Jesucristo que te está hablando a través de mi vida como un canal, y te está diciendo: ven a la cruz de Cristo y sé salvo antes de que sea demasiado tarde. Un amén aquí y los demás calladitos. Y si volteo a verte, no es coincidencia, es que el Espíritu Santo me voltea para que te vea. Porque algunos dicen: se me está quedando viendo. Pues sí, no soy yo, es Dios que se te está quedando viendo y te está diciendo: orejón, haz caso. Bueno, no, Él no dice orejón, Él no es así tan salvaje como yo. Es el primer propósito. El segundo propósito, de acuerdo a este versículo, es que cuando nosotros venimos a Cristo, que no nos quedemos estancados, sino que crezcamos y que luchemos por llegar a ser como Jesucristo. ¿Verdad que así dice nuestro versículo? Que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Buda, de Mahoma, de Nazón, Panzón, de la luz del mundo. Que seamos hechos conforme a la imagen de Rubén, a la imagen de Jesús. Esa imagen la tenía Adán y Eva, porque dice la Biblia que los hizo conforme a la imagen de Dios, pero la perdieron por desobedecer. Y ahora Dios, su meta para nosotros es que recuperemos esa imagen y seamos como su Hijo. Él quiere tener muchos hijos que se parezcan a su Hijo Jesús. Voltea con el que está a tu lado y pregúntale: ¿te pareces tú a Jesús? A ver qué te dice. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de la santidad. Esta es la nueva serie de mensajes que voy a comenzar a enseñar. Ya terminé con la obediencia y ahora seguimos con la santidad. ¿Está bien? Que casi es lo mismo. Pues, pero vamos a ver una esfera más
de lo que es la santidad. Para los que están tomando notas, santidad es el proceso que Dios usa para apartarnos del pecado y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Déjeme repetirlo otra vez. Santidad, en el contexto como lo vamos a estudiar nosotros en esta mañana, es el proceso que Dios usa para apartarnos del pecado. Eso es lo que significa ser santo, diferente, distinto, separado. Entonces, cuando hablamos de santidad, otra vez, para los que no han terminado de escribir, es el proceso que Dios usa para separarnos del pecado y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es la resolución de Dios para tu vida. No solamente para este año, sino por el resto de tus años aquí en la tierra. De que nos santifiquemos, de que crezcamos y cada día nos parezcamos más a Jesús. Punto. ¿Cómo nos hace falta parecernos más a Jesús, verdad? Por lo menos a mí sí, no sé usted. Ahora, porque esta resolución o ¿cómo le llamaríamos? Este propósito de Dios para nuestra vida es una prioridad para Dios. Escuche, Dios hará todo lo posible para que este propósito se cumpla en tu vida, aunque esto signifique que Dios te tenga que disciplinar. Vuelvo a repetirlo. Dios hará todo lo posible para que este propósito se cumpla en tu vida, aunque esto signifique que en ocasiones Dios te tenga que dar con la vara o con el fajo. Que Dios te tenga que disciplinar. Y no me lo estoy inventando yo. Aquí está en la Biblia. Vayamos todos a Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado, miren, los cristianos de este tiempo se habían olvidado de que Dios es un Dios que el que ha tomado como a hijo lo disciplina. Ya se les había olvidado. Ya hasta había predicadores en aquel tiempo que decían que Dios no disciplinaba. ¿Se escucha familiar eso? Entonces por eso Dios les dice, el Espíritu Santo nos dice, y ya habéis olvidado la exhortación. Escuche, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dice, no olviden y no menosprecien. Esa palabra menosprecien, menospreciar, en el original griego significa, les voy a explicar poquito para que entiendan. Menospreciar significa pensar o tener en poco. No tengas en poco la disciplina de Dios. La palabra disciplina significa instrucción, enseñanza y corrección. No todo es pau pau, como dijo un hermano por allí. No. Como nosotros como papás, cuando nuestros hijos hacen algo malo, no todo el tiempo es darles con el fajo. Primero es la instrucción, primero es el consejo, primero es la enseñanza. Y si ya no funciona, entonces sí. ¿Verdad? Es lo que significa
disciplina, no solamente dar golpes o pegar, sino instrucción y enseñanza. Y dice también, hijo mío, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor. La palabra reprender o reprendido, desmayar, no desmayes, significa desligarse, correr, huir, abandonar. Eso es lo que significa desmayar. No desmayes, o sea, no digas, ay, en esa iglesia ya me pusieron en disciplina y ya me voy. Ahorita ya no se usa la disciplina en las iglesias como debería de ser, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de iglesias donde se practicaba la disciplina? Y si un hermano andaba en pecado o si una persona andaba mal, se le reprendía, se le exhortaba, y si no hacía caso, algunos hasta los corrían de la iglesia, como dice la Biblia, pero no los tengan como enemigos, o sea, para que se arrepintieran. Ya no se usa eso. ¿Sabe por qué? Porque si uno como pastor se pone a disciplinar a la gente, se van. Ay, al cabo me voy a la iglesia de la esquina, donde me dejen hacer lo que me dé mi santa gana. Y esto es lo que estamos buscando en el Señor, cambiar en esta iglesia. En este año 2024, establecer disciplina para crecer como una iglesia saludable. Pero bueno, después hablamos de eso. Entonces no desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Usted ha escuchado predicadores que dicen, y a mí me admira, no, Dios no castiga. ¿Cuántos de ustedes han escuchado no solamente predicadores, sino gente de la iglesia que dice que Dios no castiga? A ver, levánteme su mano. Pues es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Porque aquí acabamos de leer, dice el 6, porque el Señor al que ama disciplina, o sea, instruye, aconseja, enseña, pero si no hace caso, lo azota. Y esa palabra azotar, en el original griego, apúntelo, significa castigar con un instrumento que traiga dolor. Y esa palabra azotar es la misma palabra que se usa cuando a Jesucristo lo azotaron con, ¿cómo se llama esto, hermana? Con un látigo. Es la misma palabra. Ese látigo, ¿usted cree que le traía dolor a Jesús, sí o no? Es la misma palabra que se está usando aquí. Y todavía tenemos predicadores que se atreven a enseñar a las personas que Dios no azota, que Dios no castiga. Eso es increíble, es impresionante. Ahora, déjame decirte algo, Dios no es un ogro y Dios no es malo tampoco. Y cuando Él disciplina o castiga o azota a una persona, Él lo hace porque Él es un Padre amoroso que te ama. A ver, si un papá, un niño, se cruza la calle y lo quieren atropellar, el papá le dice, no pases. Y el hijo de terco que quiere pasar, entonces el papá tiene el niño 4 años y llega y le dice que no pases y toma, te dije que no. Y le da sus buenas nalgadas. Y el niño se tranquiliza, se calma. ¿Usted me va a decir que ese papá es malo porque le dio unas nalgaditas a su hijo? Pues fíjese que hay personas que sí piensan eso, especialmente ahorita con la psicología moderna.
De que a los niños no hay que darles. ¿Cómo que no? La Biblia dice que sí hay que darles. No hay que abusarlos, pero sí hay que darles con la vara, así como Dios lo hace con nosotros también. ¿Está bien, hermanos? ¿Le estoy predicando ideas de Rubén o le estoy predicando la Biblia? Seguimos, versículo 7. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? A ver, contésteme, hermano. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Terminan en la cárcel? ¿Terminan de violadores sexuales? ¿Terminan de delincuentes? Porque no hay un Padre amoroso que los corrige. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, fíjese qué duro, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo, ¿no? O sea que los que somos hijos, Dios nos disciplina. Pero los que no somos hijos, Dios no los disciplina. Ahí entendemos muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, oye, el predicador de allá de la esquina, predica bien bonito y hasta hace milagros y hasta se cae la gente, pero ya lleva 3 divorcios y es un tranza, un ladrón y un ratero, porque ya anda pidiendo primicias y diezmos para acá y dinero para que Dios te haga un milagro y anda en una vida de pecado, pero no le pasa nada. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué se anda de adúltero? ¿Por qué se anda de ratero? Y no le pasa nada, sigue predicando, sigue haciendo milagros. Aquí nos da la respuesta a Dios. Y muchas personas por eso se alejan de las cosas de la iglesia y de Cristo. Hay una bola de hipócritas. Tú no serás nada de hipócrita para andar diciendo que en la iglesia son puros hipócritas. A ver, ¿por qué hay personas que son bien tranzas, rateros, adúlteros, pastores adúlteros, evangelistas que no les importa a la gente, lo único que les importa es el dinero, pero predican bien bonito, ¿verdad? Y no les pasa nada? ¿Por qué? Porque no son hijos. De acuerdo a este versículo, son hijos no legítimos, para que no se escuche tan feo. Hijos ilegítimos. Entonces tú que me estás escuchando ahorita, si tú eres de los que le sigues dando a la marihuana, le sigues chupando al cerveza o vino, sigues en adulterios, sigues en pecado y dices, así viví todo el año 2023 y no me pasó nada. ¿Por qué no te pasó nada? ¿Lo has pensado? Sí, porque Dios es bien bueno. No, porque no eres un verdadero hijo. No eres una verdadera hija, eres un hijo ilegítimo. Eres un bastardo. Todos calladitos, calladitos, ahora sí. Hasta la hermana que dieron dice amén. No dijo amén hoy. Bueno, ¿estamos entendiendo, hermanos? Tú no te dejes engañar por esos que predica bien bonito y hace milagros, pero anda mal, entonces yo también puedo andar mal. No, es que no son hijos. Y Jesucristo al final, ellos le van a decir, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, ¿qué? Echamos fuera demonios. Y Jesucristo les va a decir, apártense de mí, malditos, nunca os conocí.
Ahora seguimos en el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuántos se acuerdan cuando sus papás los disciplinaban? A ver, levántame la mano. Y aún después de que nos disciplinaban, los venerábamos, o sea, los estimábamos, los amábamos. Solamente un hijo malo no ama a su padre y a su madre, aunque te hayan hecho injusticias. Aquí dice, nos disciplinaban como ellos querían, pero aún los amábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Nosotros somos espíritus también, hermanos. Esa es nuestra identidad. Lo de afuera es, pero nosotros somos espíritu, que cuando muramos, lo que va a salir, cuando tú mueras, esto de aquí de afuera se va a quedar para que se lo coman los gusanos. A mí no, pero a ustedes sí. Y lo que sale es el verdadero César, la verdadera Daisy. Te estoy en la culpa de sentarse aquí. El verdadero Rubén. Al cielo o al infierno, dependiendo de si tuvo una relación con Cristo y caminó en santidad. Entonces, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? 10. Fíjese, aquí es donde quería llegar. ¿Todos listos? Al 10. Todos leyendo el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. O sea, que la disciplina del Padre es por siempre, hermanos. Por siempre. Como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, escuche, la disciplina es para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Más claro? No se puede. Si no entendió, no sé qué hacer. Agarra unas clases privadas, así como los niños que no entienden algunas materias y les mandan un maestro acá aparte. O sea, Dios va a hacer todo lo posible para que la meta de Él para tu vida se cumpla, que es la santidad, que es crecer en Cristo, que es llegar a ser como Él. Y si Él tiene que sacarse la faja, esta es la faja, mire. Y el Padre te tiene que dar, si eso tiene que ser el Padre, Él lo va a hacer con tal de que no te pierdas y que no te quedes estancado o atorado como cristiano, sino que avances a la meta que Dios ha puesto para tu vida. ¿Y cuál es esa meta? Que te parezcas cada día más y más a Cristo. Para que despierten. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están diciendo, es que esto está muy duro. Acuérdese que la palabra de Dios no es dura. Cuando aquellas personas decían, ay, qué dura palabra. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿tú también te quieres ir? ¿Qué contestó Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de qué? No palabras duras, para ti será dura, pero son palabras de vida eterna que te preparan para tu destino eterno, que te preparan en esta vida también, para que camines conforme al propósito o a los propósitos que Dios tiene para tu vida. Amén. Fíjese lo que dice el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad que no? ¿A cuántos de ustedes les gustaba cuando su papá los agarraba y agarraba el fajo y ándele, ándele? Pero después da fruto apacible de justicia, o sea, que te cambia el carácter. A los que en ella han sido ejercitados.
Entonces, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Por qué? Mire, cuando mi mamá me pegaba, voy a confesar algo. Cuando mi mamá me pegaba a mí, porque me agarraba el guarachito y me daba, o con el fajo. Cuando ella me daba a mí, le voy a confesar algo, no me dolía. Pero yo me hacía como que sí, ¡ay, ay! Y luego cuando estaban todos mis hermanos ahí, les decía, no me dolió, no me dolió. Por eso un consejo a las mamás, cuando disciplinen, de veras den. Que duela. Aquí dice, ¿verdad? Que no es no es de mucho gozo. No se goza uno. Ay, gloria a Dios, ahora me disciplinaron. Duele eso, ¿verdad que sí? Entonces ahí es una lección, pero cuando mi papá me agarraba, ahí sí me dolía. Y una de las razones por lo que yo estoy aquí predicando, Steven, es porque mi papá me agarraba. Y no, es más, cuando faltaba el servicio, me agarraba y me daba mis buenos fajazos también. Pero no crecí amargado, Florita. ¿Me ven cara de amargado? A lo mejor tengo cara de amargado, pero no estoy amargado. Estoy aquí por eso. Entonces, no te sorprendas, hermano, hermana. No te sorprendas que algunas de las cosas que te han sucedido en la vida, que te han parecido difíciles, no ha sido el diablo, sino ha sido la mano de Dios disciplinándote. Y como no sabemos hacer la diferencia, no tenemos el don de, ¿cómo se llama? De discernimiento, a veces culpamos al diablo. Sí, muchas veces Dios usa al diablo también, porque el diablo es un títere en las manos de Dios. Y muchas veces, a ver si no se me caen los pantalones, los estoy sintiendo flojos. Por eso le tengo que hacer así, mire. Entonces, ¿en dónde iba antes de que Steven me... Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Te va a doler. Si el Padre te disciplina, no te va a dar así nomás que, ándale, ándale, ándale. No, te va a dar que te duela y tú vas a sentirlo. Y tú vas a saber que es tu Padre que te está disciplinando. Porque Él quiere que tú y yo caminemos en santidad. Caminemos en la verdad de la palabra. Caminemos derechitos y no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que caminemos conforme a los propósitos de Dios. Y si Él tiene que darte, Él no se lo va a pensar. Aquí dice, ¿verdad? Para disciplina, para disciplinarnos. A lo que muchos hombres ahorita que son delincuentes, que están en la cárcel, no todos, no todos, pero mucha gente que anda mal, lo que les hizo falta es la mano amorosa y amorosa de un padre que los corrigiera, que los disciplinara, que los instruyera. Y porque no sucedió eso, los hijos están bien perdidos, bien mal. Por eso yo le doy gracias a Dios por los padres aquí que se toman el tiempo para estorbarles a sus hijos, para darles un buen ejemplo en lo que es el caminar con Dios. Eso es bueno, eso es de parte de Dios. Ahora, para avanzar, porque ya pasó el tiempo, hermanos. Aquí dice que Dios disciplina. Una pregunta: ¿cómo disciplina Dios? ¿Cómo disciplina Dios? Bueno, la respuesta depende de Él. Dios no trata con todos de la misma manera. Dios trata conmigo de una manera. Dios trata con la hermana Ivette como Él quiera. Otto, Dios va a tratar contigo no como Él trata conmigo. La disciplina que Dios me da es diferente a la disciplina que Dios te va a dar a ti. Y Dios usa hasta la enfermedad para traer disciplina.
Yo no voy a entrar en detalles, pero hace como 6, 7, 8 años tuve un ataque al corazón. No lo voy a usar yo para culpar a Dios, pero ahora, después de algunos años, he entendido que en parte fue disciplina de Dios para mi vida. Entonces, con Dios no se juega, hermanos. Entonces, ¿cómo nos disciplina Dios? Depende, porque Él es soberano y Él sabe lo que cada uno puede soportar. En la Biblia hay diferentes ejemplos de cómo Dios disciplinaba a sus hijos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 7, vemos que un hombre de la tribu de Israel llamado Acán, ¿se recuerdan de esa historia? Josué 7. Fueron a pelear contra una ciudad que se llamaba Ai o Ahí. Yo nunca he sabido cómo se pronuncia esa ciudad. ¿Cómo se pronunciará, hermanos? Ai, ¿verdad? Primero pelearon contra Jericó y derrumbaron los muros. Después dijeron, nosotros podemos. Y fueron a la ciudad de Ai, pero allí no ganaron, perdieron, mataron a muchos soldados. Y la razón fue, ¿por qué? Porque Acán le entró la codicia. Miró unos lingotes de oro y ¿cómo se llama ¿cómo se llama lo que usan los árabes? Babilonios. ¿Un qué? Ese no es lo que... Bueno, vio oro, dinero y una capa babilónica y se la robó. Y pensó que nadie lo vio, pero Dios sí lo había visto. Entonces, cuando lo descubren, cuando Dios le da el discernimiento a Josué, que era él que había pecado, fíjese lo que dice Josué 7:21. Vamos todos a Josué 7:21. Ya rapidito, porque ya los veo desesperados. Dice, manto, un manto, hermanos. Esa es la palabra que estaba buscando. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Escúchame, varón, hombre, cabeza del hogar. Muchas veces cuando nosotros desobedecemos a Dios o pecamos, decimos, al cabo soy yo. No, cuando tú pecas como varón, como hombre de Dios, estás afectando a tu esposa y estás afectando a tus hijos también. Por eso es que la Biblia dice que nosotros los varones tenemos que caminar derechitos en obediencia y en santidad a la palabra de Dios. Díganme amén si me están entendiendo. Este hombre pensó que había pecado y ya se había acabado el asunto, pero se le olvidaba que él servía a un Dios que sabe disciplinar a sus hijos. Y mire cómo lo disciplinó a este hombre. No lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero quiero que vaya al versículo 25. Le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué? Apedrearon a su esposa, a sus hijos, a él, sus animales, su perrito, su gato, todo. Los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Es que eran narcos. Eso es lo que hacen allá en México, ¿no? Te matan y después te queman los zetas, ¿sí o no? En la Biblia, cuando se quemaba una persona, era símbolo de maldición. Ahora yo no sé por qué la gente dice, yo cuando me muera quiero que me quemen. Si eso era maldición, allá tú, eso no te vas a perder, te vas a ir al infierno o al cielo. Pero ¿no dice la Biblia que tenemos que ser imitadores de Jesucristo? Y cuando Jesucristo murió, ¿lo quemaron o lo enterraron? Contésteme. Ahora, si a ti te queman, pero te mueres en Cristo, no te vas a ir al infierno, te vas al cielo. Pero ¿por qué? Era maldición.
Pero bueno, ¿se fijó lo que pasó? Nah, es que eso era en el Antiguo Testamento, cuando no estábamos bajo la gracia, estábamos bajo la ley. Ah, ¿de veras? ¿Quieres ver un ejemplo así rapidito en el Nuevo Testamento de lo que es la disciplina de Dios? ¿Quieren verlo? ¿O ya se quieren ir a su casa? Todavía tenemos unos 10 minutos más. Abra su Biblia en Hechos capítulo 5. Para que vea que no nomás en el Antiguo Testamento, sino también ¿lo tienen todos? Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Eran cristianos ellos, y sustrajo del precio, o sea, robó, sabiéndolo también su mujer. Todos digan conmigo, se puso de acuerdo con su mujer. Por eso, mujer, ahora las mujeres, ya les hablé a los hombres, ahora les hablo a las mujeres. Mujer, si tu esposo es de los hombres que no quiere venir a la iglesia, que no quiere leer la Biblia, que no quiere servir a Dios, que anda en sus borracheras, que le tienes que rogar para que se venga a la iglesia, escúchame, mujer, escúchame, no le sigas el jueguito a tu esposo. No le sigas el jueguito a tu esposo, porque ahorita vamos a ver lo que le pasó a esta familia. No, si tú eres esa mujer que todo el tiempo tu esposo te jala a las cochinadas que él hace, y en lugar de, porque tu esposo ya no quiere, entonces tú ya no vienes a la iglesia, tú ya no eres constante, tú ya no oras, tú ya no sirves a Dios, entonces ¿qué? No, si tu esposo no quiere venir a la iglesia, tú agarras a tus niños y tú te vienes a la iglesia. Si tu esposo no quiere hacer un estudio bíblico con los niños en la casa, tú agarras a tus niños, tú abres la Biblia y tú haces el estudio bíblico. Pero hay de esas mujeres que no sé qué piensan, no sé dónde tienen la cabeza, la tienen pegada aquí pero sin cerebro. Le hacen caso al esposo, y si el esposo ya no viene a la iglesia, ya no sirve a Dios, después ellas están igual de... Y no estoy enojado, no le sigas el juego a tu esposo, porque esta mujer le siguió el juego. Mira lo que dice aquí, el 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Escuchen, testigos de Jehová, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y poquito antes dijo Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo es Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió, se hizo expire. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vino un gran ¿qué? Un temor para caminar en obediencia, para caminar en santidad. Digan amén si están conmigo todavía, hermanos. O andan pensando que ya es bien tarde y queremos irnos a lonchar. Ah, por favor. Bueno, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Se había puesto de acuerdo con su esposo, permitió que su esposo la jalara. Mujer, te vuelvo a repetir, si tu esposo anda tibio, eso no significa que tú tienes que andar tibia. Si tu esposo anda a medias tintas, eso no significa que tú tienes que andar a medias tintas. Si tu esposo no quiere, déjalo en la casa, déjalo donde quiera, y tú vente a servir a Dios. Cuando venga el juicio, él se va a ir al infierno y tú te vas a ir al cielo. Eso es lo que quieres, cabeza del hogar. Porque dice la Biblia que los hombres son cabeza del hogar, pero algunos parece que son cabezones. Porque les dice la mujer, les hablan, les predican y no hacen caso. Son tercos, mulas.
Bueno, y Pedro dijo en el 9: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró también. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuántos han dicho, queremos regresar a la iglesia del libro de los Hechos? I don't think so. I don't think so. Si regresamos a la iglesia del libro de los Hechos, se queda vacía la iglesia. Porque hay un montón de gente en la iglesia como Ananías y Zafira. Bien, ¿para qué les sigo, verdad? Gracias a Dios por Pedro, que no toleró el pecado. Y gracias a Dios por los pastores, que no toleran el pecado en las iglesias tampoco. Pero ahorita vivimos en un tiempo, escúchame lo que te voy a decir, donde hay más santidad y más pureza en las cantinas y en los centros de prostitución que en la misma iglesia. Porque allá no se escucha que hacen tanto cochinero, pero aquí en la iglesia, que el hermano se fue con la secretaria, que la secretaria se fue con el que canta, que con el... Y eso ni siquiera se escucha allá en las cantinas. Allá cada quien con su prostituta y listo. Hermanos, no nos riamos de eso. Tenemos que pedirle a Dios. Ahora, Dios hizo esto, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué era malo? Quiero aclarar esto, ya voy a terminar, quiero aclarar esto. ¿Por qué era malo? Porque era bueno y porque era justo también. Él, como Ananías y Zafira eran sus hijos, hermanos, escúchame, los disciplinó. Y permitió Dios que murieran, escúchame bien, para que no siguieran pecando. Y como Dios sabía que estos dos no iban a caminar en santidad, y si los dejaba, a lo mejor el diablo los hacía que se perdieran y se fueran al infierno, Dios prefirió que murieran antes de tiempo. Dios tiene el tiempo de tu nacimiento y de tu muerte. Pero pregunta, ¿algún cristiano pudiera morir antes de tiempo? Pregúntele a los que tomaban la cena indignamente, a ver si no. Algunos están enfermos y otros duermen. Disciplina del Señor también. Y para donde esté apuntando es donde Dios les está hablando, se crea. Pero esos fueron casos de antes. Dios ya no, que Dios, no. Dios cambia. Les leo un versículo y ya terminamos, hermanos. Vaya conmigo todos, 1 Corintios 10. Y ahí vamos a continuar la siguiente semana. 1 Corintios 10:5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Está hablando de los israelitas, de los del Antiguo Testamento. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está hablando de Acán, está hablando de Coré, está hablando de todos hombres que se rebelaron en el Antiguo Testamento. Para los que dicen que esto fue en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo no. Escúchame, fíjate lo que sigue diciendo el versículo 6. Quiero que todos lo tengan, no se me distraigan. ¿Todos lo tienen? Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Cómo qué? ¿Para quién? Ok, para los del tiempo de la Biblia, ok. Y para nosotros también. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí empieza a dar los pecados. No, ya no se los voy a explicar, hasta la otra semana me voy a seguir aquí, pero quiero que brinque al versículo 11 otra vez. Y cierro mi Biblia para los que dicen, ay, qué largo. Ya. El 11, ¿todos lo tienen? ¿Todos lo tienen, hermanos? Yo no escuché Biblias.
Si no trajo su Biblia, vaya a la casa y lo espero. Córrale. ¿Qué es eso? Traiga su Biblia, hermano. Traiga su Biblia. ¿Ok? 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos. ¿A quién? Pero no está hablando de nosotros, está hablando de los que les escribieron aquí. Pero fíjese, y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quién le está hablando aquí? Más claro no se puede. Si no entendiste, no sé qué hacer. Así que, versículo 12. El que piense estar firme,